Buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Noticiero Hechos. Llegamos al día lunes 20 de julio del año 2020. Gracias por iniciar la semana informándose con nosotros. Tenemos las noticias ocurridas durante las últimas horas, hechos nacionales e internacionales, lo que usted necesita saber. Pero antes vamos a saludar a Célida Magaña. Célida, buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes, amigos televidentes. Como siempre, un gusto poder acompañarles en esta entrega informativa. Iniciando la semana, le presentamos de inmediato nuestros titulares para esta emisión. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. Se suspendió nuevamente el inicio de la fase 2 de la reapertura económica prevista para este martes 21 de julio. Los sectores que estaban por reanudar labores han reaccionado al respecto. Le tenemos todos los detalles. Aún no hay una fecha definida para que el transporte colectivo vuelva a funcionar. Empresarios exigen la compensación económica y un incremento a la tarifa del pasaje. Algunos alcaldes ven positivo que no se avance en la reactivación de la economía. Sin embargo, aseguran que debe existir un plan de gobierno para educar a la población a que acaten las medidas y se eviten más contagios de COVID-19. Alrededor de 80 profesionales de la salud han muerto a causa del COVID-19, dijo hoy el presidente del Colegio Médico. Asegura que muchos fallecen sin haber realizado las pruebas, pero con síntomas de coronavirus. En el ámbito internacional, 2 pruebas de vacuna contra el COVID-19 dieron buenos resultados. Científicos informaron que producen respuestas inmunes y son seguras. Vamos a saludar a los equipos de Noticiero Hechos que ya están listos. Tenemos a la periodista Tatiana Funes, quien en unos minutos nos va a informar sobre reacciones del sector de emprendedores, medianos empresarios, en este caso del área de restaurantes, quienes están contemplados en la segunda fase de la reactivación económica, pero esta ha sido suspendida. Así es, y más adelante también nos estaremos enlazando con la periodista Carla Goches, quien ha recabado algunas de las reacciones de los ciudadanos, qué es lo que están pensando en torno a esta decisión que se ha tomado de suspender la fase 2 de la reactivación económica hasta nuevo aviso. Eso será más adelante. Iniciamos con los hechos de las últimas horas. El inicio de la fase 2 de la reactivación económica prevista para este martes 21 de julio fue suspendida. Así lo anunció el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de redes sociales. Asegura que después de escuchar las opiniones de expertos y del Ministerio de Salud, a pesar de que se necesita una cuarentena estricta y no solo medidas complementarias, esta es la segunda ocasión en la que se frena la reactivación de la segunda fase, que en un inicio estaba prevista para el 7 de julio, pero fue suspendida debido al incremento de contagios de COVID-19. El mandatario nos dio detalles de cuándo o cuánto tiempo será retrasada la reactivación de esta fase, que contempla ampliar la producción y actividades sociales, además la apertura de centros comerciales y la apertura de restaurantes y áreas de comida en espacios abiertos y cerrados, siguiendo protocolos de saneamiento. Incluso también estaba prevista la reanudación del transporte colectivo. El periodista Inmar Batres nos informa sobre la posición de los transportistas ante el anuncio de que la fase 2 de reapertura económica fue suspendida. Inmar, adelante con el informe. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. ¿Qué dicen los transportistas tras el freno por segunda vez de la reactivación fase 2 de la economía en medio de la pandemia? Estamos con Alex Sorto de Corpotrans. Gracias, Alex, por su tiempo a Noticiero Hechos. Ustedes siguen insistiendo en el aumento al pasaje y también en aumento al subsidio. Claro. Con el gobierno en este momento hemos planteado 6 puntos, entre ellos está el aumento a la tarifa y está también el aumento a la compensación.
porque son temas que son inaludibles, no los podemos sacar, ya que dentro de los protocolos que hasta ahorita públicamente hemos conocido a través de los medios de comunicación vertidos por los funcionarios correspondientes, en donde vamos a operar a un 50% de nuestra capacidad, eso obliga a que nosotros tengamos algún tipo de apoyo adicional al que normalmente hemos traído. Alex, ustedes también me decía que no han recibido formalmente un protocolo de bioseguridad. Es afirmativo. El día de ayer aún tuvimos una reunión virtual con el señor ministro de Obras Públicas, el señor viceministro de Transporte y el señor director general de Transporte Terrestre, y que tenía como objeto abordar la posible inicio del transporte colectivo a partir del día de mañana. Comentarles que hasta este momento estamos dentro de un proceso de diálogo con ellos, como dije, para abordar 6 puntos que tenemos en agenda, pero que hasta este momento, a pesar de nuestras solicitudes, no hemos recibido oficialmente los protocolos de bioseguridad que van a ser aplicados en el transporte colectivo de pasajeros. Alex, para finalizar, si en estos acuerdos no se llega a que el gobierno pues autorice un aumento al pasaje, ni tampoco que les dé más subsidio, ¿van a salir a trabajar aún así? Definitivamente, en las condiciones actuales, sabemos que la ley de compensación económica finalizó el 30 o 31 de junio y que en este día, hoy, no hay aprobada ninguna ley de compensación ni hay un aumento a la tarifa. Si el inicio de las operaciones fuese mañana, bajo estas condiciones no es posible ni sostenible iniciar operaciones. Muchas gracias. Eran las palabras de Alex Sorto de Corpotrans respecto a este tema del inicio, o bueno, en todo caso, del inicio de operaciones de ellos, que no se sabe cuándo será. El panorama bastante complicado para los transportistas. Regreso la señal al set principal. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ingmar, gracias por tu reporte. Seguimos hablando de ese tema porque también reaccionó el gobierno. ¿Qué dice el ministro de Obras Públicas y también el viceministro de Transporte sobre la suspensión de la fase 2 de la reapertura económica en este punto de los transportistas, y han negado un posible incremento al pasaje? Marcela Rivera con el detalle de las informaciones. Y aunque por el momento no se tiene una fecha establecida de cuándo estaría dando inicio la segunda fase del plan de reapertura económica, en el que se tiene contemplado la circulación de las diferentes unidades de transporte colectivo, el ministro de Obras Públicas dijo que únicamente estarán circulando el 50% de estas unidades. Veamos el siguiente reporte. Por un tiempo indefinido, las unidades de transporte colectivo permanecerán guardadas hasta que las autoridades gubernamentales den luz verde a la segunda fase de la apertura económica, misma que fue retrasada debido al incremento de los casos de COVID-19. Como ya lo anunció el señor presidente, no vamos a dar inicio a la segunda fase de reapertura. El transporte colectivo estaba programado a iniciar en esta segunda fase y por el momento entonces vamos a tener que tener el transporte pues en pausa. Hemos llegado a diferentes consensos con los empresarios para poder postergar la fase 2 de la economía y de esta manera poder evitar el contagio. Sabemos que el transporte público es uno de los principales focos de contagio en nuestro país y con esto vamos a lograr de alguna manera reducir esto. Las autoridades estiman que la reanudación de las labores del transporte público de pasajeros será de manera gradual. Para la segunda fase, solamente el 50% podrá circular. Sabemos que la fase de la economía, por ejemplo en la fase 2, entran restaurantes y otro tipo de actividades económicas, ¿verdad? Entonces, a medida que se vayan dando estas reaperturas, nosotros vamos poniendo unidades en circulación. ¿Por qué? Porque todavía falta la fase 3, falta la fase 4, hay diferentes negocios que todavía no se van a ver aperturados. Debido a las restricciones, empresarios han solicitado se incremente el costo del pasaje y el subsidio para poder paliar los gastos. Sin embargo, el gobierno sostiene que las tarifas se mantendrán y que puede haber sanciones para quienes hagan un incremento en el pasaje. Incluso podría llegar
llegar hasta la pérdida de la compensación económica por no acatar las medidas respectivas del Viceministerio de Transporte, y si siguen incrementando la tarifa, incluso pueden perder hasta la concesión del transporte público. De acuerdo con el ministro de Obras Públicas, el 70% de la población hace uso del transporte público, equivalente a 4 millones de usuarios. Y es que recordemos también que el transporte colectivo es considerado como uno de los focos más grandes de contagio, de acuerdo con las autoridades. Este es mi informe. La fase 2 de reapertura económica fue suspendida. Uno de nuestros equipos conversó con emprendedores del sector alimenticio. Recordemos que precisamente este rubro tendría la oportunidad en esta fase 2 de atender a sus clientes al interior de los restaurantes. Con la suspensión de la fase 2 quedan imposibilitados para ofrecer este servicio. Tatiana Funes nos tiene más información al respecto. Tatiana, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Luego de conocerse el anuncio del presidente de la República, donde se pospone el inicio de la segunda fase del plan de reactivación económica, hemos buscado las reacciones de algunos emprendedores del sector de alimentos. Recordemos que en esta fase se iba a habilitar que los establecimientos alimenticios pudieran recibir a la población y estuvieran abiertos al público. Por eso nos hemos trasladado hasta Antiguo Cuscatlán, específicamente al establecimiento de Mixed Brothers, quien nos va a dar, pues, básicamente el emprendedor a cargo nos va a dar su opinión al respecto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues realmente es un golpe duro que de nuevo haya una suspensión de la reactivación económica, pero también creo que es sumamente importante tener bien claras cuáles van a ser las líneas de higiene que se van a tomar en cuenta para poder reactivar. Ya existe un manual de procedimientos, un protocolo que se debe tomar en cuenta, y pues en nuestro caso específico, desde antes que se hiciera el anuncio de esa nueva suspensión, nosotros ya habíamos tomado la decisión de no recibir clientes. No vamos a abrir las puertas al público, solamente vamos a tener servicio de delivery. ¿A raíz de qué ustedes decidieron tomar esta decisión? Pues lo que realmente nos empujó a tomar esa decisión ha sido realmente la suspensión de clases, ya que realmente nosotros, al depender del movimiento de la universidad, hemos perdido el 70% del ingreso diario que se tenía. Hemos perdido quizás, pues bueno, prácticamente el 50% de todo lo que veníamos trabajando en un ingreso es lo que se ha perdido, y el 70% en actividad diaria de comercio, exacto. Bueno, muchísimas gracias entonces, Julián, por esta importante información y por su opinión con respecto a esta medida que se ha suspendido sobre la reactivación económica. Y por supuesto devuelvo la señal a los estudios, no sin antes hacerle la invitación para que en la próxima emisión de Noticiero Hechos pueda ver el reporte completo. Feliz tarde. Muy buenas tardes, Tatiana, gracias por tu reporte. Seguimos con más reacciones que dicen los expertos. Y es que el presidente del Colegio Médico, el doctor Milton Virzuela, evalúa como positiva la pausa que el gobierno ha dado a la reapertura económica. Sostiene que los casos están en aumento debido a que la reapertura no se ha dado de forma ordenada, por lo que sostiene que se debe evaluar el desarrollo de la pandemia cada 2 semanas para tomar las decisiones sobre las actividades productivas. Y también hay diferentes reacciones que se han generado debido a esta decisión del gobierno de suspender la fase 2 de la reactivación económica. Entre estas se encuentran la de varios alcaldes. Veamos. Buscar un plan B y educar a la población salvadoreña sobre el mortal virus del COVID-19 para pasar a la segunda fase de la reactivación económica son algunas de las valoraciones que hicieron los alcaldes de Santa Tecla, Roberto Dawison, y de Ilopango, Adán Perdomo. Han habido muchos otros temas en la agenda
del gobierno, pero la parte de la educación a la población no se ha dado. Lo que se ha dado más es venderle miedo, venderle temor, venderle un mundo apocalíptico en vez de preparar a las personas para esta nueva apertura. Sí es bastante acertada por el crecimiento que tiene la pandemia y por el crecimiento que tienen las mortalidades, pero también necesitamos que el presidente nos brinde pues una forma para poder nosotros sobrellevar esta pandemia. Mientras que el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, lamenta que hasta la fecha no hay un consenso entre el órgano ejecutivo y legislativo para dictaminar leyes que protejan la salud de los salvadoreños. Lamento más la falta de acuerdos entre el gobierno y la Asamblea Legislativa. Lamento que a estas alturas el gobierno no tenga herramientas coercitivas para hacer cumplir las medidas y los protocolos sanitarios. Hemos venido insistiendo en la necesidad de eso. Por otra parte, los funcionarios agregaron que es importante asignarles más fondos a las municipalidades con más casos de coronavirus. Por apostarle a evitar el contagio masivo de la enfermedad, se han quedado sin fondos para pagar los salarios de los empleados. Porque seguimos con que la Asamblea Legislativa nos sigue dando la espalda al municipio de San Salvador, a la gente de San Salvador, en darnos más recursos para enfrentar la pandemia y sus consecuencias. En mi caso, por ejemplo, en el municipio de Ilopango, no tengo a veces ni para pagar los salarios, ni para poder dar el funcionamiento. Desde el 18 de marzo, cuando se registró el primer caso de COVID-19, El Salvador hasta la fecha contabiliza más de 12.200 casos confirmados. El Ejecutivo solicita al Congreso un régimen de excepción y confinamiento por 15 días a nivel nacional. Con imágenes de Ever Ábalos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. La población también dio su punto de vista ante la decisión del presidente de la República, Nayib Bukele, de suspender la fase 2 de reapertura económica. Esto debido al incremento de casos de COVID-19 en el territorio salvadoreño. La periodista Carla Goches nos amplía la información. Adelante, Carla, buenas tardes. Así es, precisamente ante esta decisión del presidente de la República, Nayib Bukele, al postergar esta segunda fase de la economía nacional, hemos consultado con la población su opinión respecto a esta decisión. Muchos están de acuerdo debido a que la cifra de contagios, lejos de disminuir, ha estado en alza en los últimos días. Conozcamos la opinión de las personas. Pues bueno, viendo cómo está la situación, yo creo que aunque estamos bien tremendo en esto, ¿verdad? Porque ahorita si no trabajamos, pues no comemos, ¿verdad? Entonces yo siento que sí, pues por una parte está bien, por nuestra salud. De hecho, sería algo adecuado, ¿verdad? Ante esta situación. Recuerde que estamos ante una emergencia y a pesar que la población no entiende ese término de emergencia, ¿verdad? Recuerda que las necesidades también de la población son muchas. Está bien que se haya suspendido, ¿verdad? Porque así hay más tiempo para tomar medidas más estrictas. Por un lado está bien, fíjese, que haya tomado esta decisión del presidente, ¿verdad? De no abrirla, porque como se está escuchando, ¿verdad? En los últimos días han salido muchos casos, ¿verdad? Algunos piden que se tome a consideración la parte del transporte colectivo, ya que ellos necesitan poder movilizarse hacia otros municipios. Sí, lógicamente, pero como le digo, el transporte también es necesario, porque la mayoría carecemos de un vehículo para transportarnos, para cualquier cosa pues necesaria, ¿verdad? Bueno, esa es la opinión de algunas personas respecto a esta suspensión de la segunda fase de la economía en el país. Con esta información regreso a la señal. Buenas tardes. Importante siempre escuchar qué dice la población. Vamos a conocer ahora qué dicen los partidos políticos, y es que reaccionaron ante la nueva suspensión de la fase 2 de la reactivación económica. Una de las cosas que acepta es precisamente de que no hay plan para contenerla, que ya no hay más. Él dice que no, que le han quitado las armas. Mentira, si el que ha vetado todo es él. Es que el domingo nos dijo que él había consultado con los expertos, como queriéndonos decir que el sábado no había consultado con nadie para tomar la medida, algo que en lo personal preocupa, partiendo primero de cómo lo asesoran al señor presidente en un tema que es tan delicado, con herramientas que él puso en práctica desde marzo,
que dieron resultado en un momento y hoy hay que decirlo de todo corazón y con la mayor sinceridad, la pandemia está fuera de control. Yo creo que en este momento que estamos atravesando, donde sí es necesario darle prioridad a la salud de las personas, no vemos claro cuáles son las políticas que van a llevarse a cabo para lo que es los protocolos, y eso es lo importante que tenemos que buscar en este momento. Pero ¿cuáles son los sectores que contempla la fase 2 de la reapertura de la economía? El transporte colectivo, además restaurantes y cafetines, salir a caminar también está en esta fase, la industria del plástico, además de papel y cartón, también la industria del calzado es parte de esta fase 2, la industria cosmética también es parte de esta segunda fase, también la manufacturera en su totalidad, industrias creativas, servicios profesionales, servicios empresariales, call centers, además bienes raíces y escuelas de aviación. La reactivación de estos rubros fueron suspendidos. Le cuento que AES le invita a conocer si es beneficiario del pago diferido de su factura de energía. Ingrese a aesmisdatos.com y consulte si aplica para pagar hasta en 24 cuotas, sin mora y sin intereses su factura. También AES le recuerda seguir las recomendaciones de salud y seguridad para que su vida siga brillando. Pero vamos a conocer a continuación en qué condiciones se encuentra el país referente al avance de los casos de COVID-19. Y es que la última actualización que se tiene del sitio oficial, ya superamos los 12.000 contagios confirmados, 12.207, de los cuales se han recuperado 6.831 y hay 344 personas fallecidas, y además casos activos tenemos 5.032. Los casos que también han aumentado son los sospechosos, tenemos 11.175 y hasta la fecha se han realizado más de 211.000 pruebas a nivel nacional. En el caso del pronóstico de los pacientes tenemos 419 personas en estado crítico y en estado grave tenemos 903. Luego siguen los moderados, estables y los asintomáticos. El rango de las edades, en el caso de los niños tenemos 159 niños con COVID-19 confirmados. El caso de los adolescentes hay 294. Luego están los adultos jóvenes de 20 a 39 años. Hay 5.235. Luego de 40 a 59 años hay 4.890. Luego siguen las edades de 60 a 79. Hay 1.312 casos y los mayores de 80 años hay 317 personas. Y vamos a conocer a continuación casos de pacientes que necesitan donantes de plasma de personas que ya se han recuperado de COVID-19. Tenemos a la paciente Yanira Rodríguez de Pozas. Ella necesita donantes del tipo ARH positivo y hay 2 números de teléfono para poderse poner en contacto. Tenemos el 6178 3691 y el 72 72 21 79. Y también tenemos este otro caso de Jacqueline Yesenia Quintanilla, busca donantes del tipo B positivo y el número telefónico es el 78 55 87 94. Y luego está Roxana Marisol Ochoa de Cortés. Busca donantes del tipo ARH positivo y el número telefónico es el 7145 7614. Parte de las personas que buscan donantes de plasma.
Y seguimos con más información de este día porque la Fuerza Armada seguirá apoyando las tareas que el Ministerio de Salud requiera de su ayuda, también para continuar con los patrullajes en conjunto con la Policía Nacional Civil en el contexto del COVID-19. De manera general, lo que hemos visto en lo que hemos estado viviendo desde marzo hacia acá, en esas tareas son las en las que nosotros, creo yo, que nos seguiríamos moviendo, es apoyando al Ministerio de Salud, apoyando a la policía en caso sea necesario, para tener como fin último salvaguardar la vida de los salvadoreños. Acompañamos a la policía, por ejemplo, para ver que en el área de turismo todavía no hay una apertura de turismo. En las playas, por ejemplo, supervisar, acompañando a la policía de turismo a que todavía no estén haciendo uso de esas instalaciones. Vamos a la siguiente información. Recuerda que para poder ahorrar de forma eficiente debes comprar únicamente lo que realmente necesitas. Este es un consejo de Financieramente de Banco Agrícola. Vamos a un corte, ya regresamos. Seguimos con más información y les vamos a presentar el siguiente caso. En el departamento de Cuscatlán conocimos un municipio que ante la emergencia por el coronavirus decidió apostarle a la agricultura para autoabastecerse de alimentos. Se trata de una iniciativa que está empoderando a cientos de familias. Los detalles con el periodista Julio Guevara en la sección Hechos del Agro. Uno de los momentos más hermosos en la agricultura. Aquellas grandes asoleadas han valido la pena. Es día de recolectar la deseada cosecha. Nos encontramos en el cantón El Triunfo de San Bartolomé, Perú La Pía. En este lugar se impulsa un proyecto agrícola con el cual se busca evitar que la pandemia del coronavirus deje sin alimentos a los pobladores. Pues me ha beneficiado grandemente, ya que de acá esa ha sido mi escuela para implementar yo en mi hogar. Aquí hemos aprendido a cultivar pepino, chile, tomate. Desde que el COVID-19 se conoció, en este municipio se dijo: fortalezcamos el agro. No vaya a ser que nos quedemos en escasez. La municipalidad comenzó a promover un proyecto de encadenamiento productivo rural. Para hacerlo más digerible, nos referimos a escuelas de campo, donde hombres y mujeres se han involucrado al 100% para cultivar más de 20 tipos de hortalizas y frutas. Varias semanas han pasado y las expectativas hasta se superaron. Ha pasado de ser una escuela meramente formativa a poder ser un ingreso para estas familias que se están quedando o que a raíz de la crisis han quedado sin fuentes de empleo, porque en alguien en su hogar o de quien dependían económicamente ha quedado o ha cerrado la fuente de empleo de la que se ocupaban. Las primeras producciones fueron para las comunidades que habían trabajado la tierra, pero se pensó en cultivar más y las cosechas se triplicaron. Esto dio paso a otra iniciativa de mucha importancia. Se crearon mercados móviles locales, espacios que son abastecidos con las producciones obtenidas en el mismo pueblo. Bueno, yo la importancia que veo a estos proyectos que están llevando aquí, que por medio de ellos nosotros estamos supliendo la canasta básica que aquí hay por esta emergencia que está dando. Estos mercados llegan a los compradores, así es. Son los comerciantes quienes visitan zonas rurales y urbanas para que la población no salga de sus casas, como una de las medidas para evitar el coronavirus. Todo marcha bien. Los productores están motivados al punto que hasta comenzarán a impulsar nuevas técnicas para cultivar. Estamos estableciendo un sistema hidropónico, principalmente para la producción de lechuga y cilantro, ¿verdad? En un primer momento. Acá tenemos una capacidad para
para 1.200, así como hemos distribuido los tubos, ¿verdad? Por el momento en este municipio se logró el objetivo, desarrollar un encadenamiento productivo para que los pobladores se beneficien entre sí. Todo lo que se produce agrícolamente hablando se comercializa en el mismo lugar. Los comerciantes ya no tienen que ir a centros de abastecimiento para tener producto. Esto permite que el cliente final compre a mejor precio. Y lo mejor de todo es que se trata de alimentos 100% orgánicos. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Sin duda es importante la organización de las comunidades, tal como lo acabamos de ver en la sección Hechos del Agro con el periodista Julio Guevara, y a continuación les presentamos otro caso, porque este año una de las tradiciones más importantes en el municipio de Mexicanos tendrá que realizarse de forma virtual. Hablamos del Festival de la Yuca, que se llevará a cabo este sábado 25 de julio a través de Facebook Live en la página oficial de la Alcaldía de Mexicanos. Según el alcalde Simón Paz, la comercialización de la yuca y sus derivados será a domicilio y las actividades recreativas se realizarán a partir de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Para este sábado tenemos diversidad de actividades en línea. Vamos a tener la franja infantil, vamos a tener la franja familiar, en donde hemos contratado a 3 grupos musicales para que también se vuelvan parte de este festival en línea que vamos a realizar este sábado. Y los premios que la gente va a obtener van a ser llevados a domicilio. También hemos platicado con las señoras que comercializan la yuca. Ellas se van a poner a disposición a la venta de nuestro platillo típico, y el cual va a ser llevado a domicilio. Pasamos a temas de seguridad y les vamos a mostrar las siguientes imágenes. Y es que este día la Policía Nacional Civil interceptó a 4 sujetos que se conducían en un vehículo en la zona del mercado La Tiendona después de recibir una alerta por parte de la población. Producto de esta persecución se generó un intercambio de disparos. Los sujetos dejaron abandonado el vehículo para huir al interior de la comunidad Iberia, pero uno logró ser capturado por los agentes policiales. De acuerdo a la información preliminar dada por la Policía Nacional Civil, el vehículo quedó abandonado en esa zona de la Alameda Juan Pablo II, y lo que se tiene de manera preliminar de información es de que estos sujetos habían realizado un asalto en Mexicanos. Nasal, toma Alerfin en sus 4 presentaciones. Fin a las alergias con Alerfin. Presenta. Gracias, Raúl. Y para seguir conociendo qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del clima para las próximas horas en este lunes, inicio de semana, nos enlazamos con Walter Flores, meteorólogo de turno del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que nos comparte la información. Adelante, buenas tardes. Desde el Ministerio de Medio Ambiente se informa las condiciones del tiempo previstas para este día lunes 20 de julio del 2020, y es que justamente amanecemos con cielos parcialmente nublados. Esta condición principalmente en la costa del territorio nacional. Anoche se tuvieron muy buenas lluvias en la zona oriental, igualmente esas son las mismas que a esta hora de la mañana permanecen frente a las costas de El Salvador. Para el resto del día los cielos permanecen poco nublados y hasta finales de la tarde nuevamente estamos esperando cielos medio nublados y muy buena probabilidad que nuevamente tengamos lluvias y tormentas de moderada intensidad, estas de forma dispersa y principalmente sobre la zona centro y el occidente del territorio nacional. Igualmente tormentas en estos sectores que están asociados a un eje de vaguada en las cercanías de Guatemala. Este mismo va a estar generando precipitaciones a esta hora y justamente esperamos esa condición para horas de la noche. En cuanto a las temperaturas, el ambiente permanece siempre bastante cálido, temperaturas en horas de la tarde alcanzando los 32 grados en la zona centro y el occidente del país y las mínimas rondando los 21 grados en horas de la madrugada. La zona oriental con máximas de 36 grados y la mínima rondando los 24 grados. Tómelo muy en cuenta.
para todas sus actividades y frente a nuestras costas hacemos un llamado a la precaución solamente en aguas profundas en el oriente del territorio nacional, ya que ahí los vientos alcanzando hasta los 30 kilómetros por hora de componente este en la región. Esperamos una onda tropical que muy probable para el día martes o miércoles estaría generando lluvias en el país. Es todo lo que tenemos en cuanto al tiempo para este periodo. Congestión nasal. Toma Alerfin en sus 4 presentaciones. Fin a las alergias con Alerfin. Presentó. Cambiamos completamente de información y es que hubo bastante actividad política este fin de semana. Los partidos realizaron el proceso de elecciones internas, varios institutos políticos, por ejemplo, bajo estrictas medidas de seguridad sanitarias para evitar contagios de COVID-19, se realizó el proceso interno de elección para diputados, consejos municipales y Parlamento Centroamericano por parte del partido Gana. Desde temprano los afiliados se hicieron presentes para ejercer su voto y elegir a sus representantes para que participen en 2021. En una contienda siempre hay ganadores y perdedores, pero al final lo importante es que nos mantengamos unidos, que trabajemos juntos por un mejor El Salvador y bueno, siempre pensando pues en respaldar y apoyar al presidente Bukele de la gestión que le está haciendo a través de la Asamblea Legislativa. Son unas elecciones internas atípicas, ya que estamos votando en medio de una pandemia. Por cuestión de transparencia, lo hemos hecho presencial, ¿verdad? Ya que en otros partidos hemos visto muchas quejas, muchas denuncias o anomalías, porque las elecciones son de manera virtual. Y por su parte, la Comisión Nacional Electoral del partido Nuevas Ideas rindió un informe sobre los resultados obtenidos durante las elecciones internas para elegir a los candidatos a diputados y alcaldes de un padrón de más de 500,000 afiliados. Alrededor de 167,000 participaron emitiendo su voto de forma virtual. De acuerdo al presidente del Instituto Político, Javier Sabla Bukele, el objetivo es ganar la mayor cantidad de alcaldías y lograr la mayoría simple en el Congreso para darle gobernabilidad al presidente Nayib Bukele e implementar los planes del Ejecutivo en favor de la población salvadoreña. Nuevas Ideas va a ir a darle gobernabilidad al presidente Nayib Bukele para que puedan siempre trabajar para el pueblo salvadoreño. Ese es el plan de Nuevas Ideas. Los amigos que están en la Asamblea ahorita legislativa y los que están en otras instituciones de gobierno, lo único que buscan es bloquear al presidente Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque él quiere hacer bien las cosas para su pueblo. A ellos no les interesa lo más mínimo, pero ni siquiera lo más mínimo, todo lo que este pueblo está sufriendo. Destacamos la participación de la votación de 167,876 afiliados, que este día han iniciado a cambiar la historia de nuestro país. En nuestras redes sociales vamos a estar publicando el link para que consulten todos los consejos municipales, candidatos a la Asamblea Legislativa y al Parlace. Además, el partido Vamos realizó las elecciones internas también de candidatos a diputados y consejos municipales, en este caso de los departamentos de La Libertad y La Paz. Fueron 12 sedes donde 4,000 afiliados pudieron ejercer su voto para sus candidatos de preferencia para que los represente en las elecciones de febrero de 2021. Este día pues hemos convocado, ¿verdad?, a un promedio de 4,000 afiliados, ¿verdad?, entre lo que es tanto La Libertad como el departamento de San Salvador. Entonces hemos diseñado este proceso de votación de tal manera en que se pueda tener un protocolo estricto de higiene y prevención para que podamos llevar el balance de ambas cosas, ¿no? Desarrollar nuestro proceso electoral y al mismo tiempo evitar que los contagios se puedan dar a través de un proceso de esta naturaleza. Vamos a continuación con noticias internacionales con Graciela Ra. Virogrip está unido contigo en la esperanza, pero por ahora lo mejor es cuidarnos con distanciamiento social. Virogrip, tratamiento para gripe y tos, presenta.
Feliz inicio de semana, hacemos nuestro recorrido internacional, lo vamos a iniciar en Guatemala, donde en medio de todo hay buenas noticias porque se tiene ya una cifra de personas recuperadas por el COVID-19, ¿no es así, Vivian? Y esta cifra se ha elevado en las últimas horas, lo cual ha provocado un asombro en la población guatemalteca. Hablamos de 24.227 pacientes recuperados. Esta respuesta ha dado el Ministerio de Salud tomando en cuenta que existía un subregistro, tomando en cuenta que muchos pacientes pues abandonaban los hospitales y no se tenía el detallado de aquellos que ya se habían recuperado y no formaban parte de estas estadísticas. Hace algunos días hablábamos que eran aproximadamente 4.000 personas recuperadas, sin embargo el detallado para este lunes 20 de julio es de 24.227 pacientes recuperados. Con respecto al tema de letalidad, tomando en cuenta que Guatemala ocupa el primer lugar en la región centroamericana y el Caribe por la cifra de personas fallecidas, son de 1.485. Recientemente se ha dado a conocer que 2 médicos más han fallecido en Guatemala, lo cual se suma ya a la lista que había manejado la cartera de salud. Es así entonces como Guatemala reporta las nuevas cifras de casos de COVID-19. Se espera que para esta semana los guatemaltecos inicien a acoplarse a una nueva medida que se estará estableciendo con respecto al semáforo, un color que será asignado a cada municipio para determinar cómo avanza el COVID-19. Un color verde pues indicará una posible reapertura, un color rojo pues un cierre total, un confinamiento total, porque los casos superan más de 25 casos por cada 100.000 habitantes. Es una estrategia que ha lanzado el gobierno de Guatemala para evitar los casos de COVID-19. Ante el incremento de casos de COVID-19 en los Estados Unidos, esto requiere un cambio de estrategia y a la vez un rediseño de algunas de las pruebas que se están tomando. Una de ellas es la del hisopado nasofaringeo. Lo que estamos intentando lograr es proveerles a nuestros compañeros en el sistema de salud aproximadamente de 1.000 a 1.300 dispositivos diarios. Imprimir estos dispositivos con la tecnología de 3D printing, de impresión tridimensional. El equipo de investigadores de la Universidad de Miami está en la recta final para lograr la aprobación de un diseño particular. Evitar errores humanos cuando se toma la muestra, por lo tanto estamos haciendo un diseño en la parte del palo para que, aunque la persona ponga la cabeza hacia arriba o a lo mejor la enfermera o la persona que esté tomando la muestra a lo mejor no está muy consciente de la manera correcta de poder hacerlo, pues el diseño como tal evita hacer un error cuando se toma la muestra. Y el COVID-19 continúa azotando la zona de Los Ángeles. Este fin de semana se dio a conocer que se registraron 5.600 nuevos casos positivos y un pico de más de 2.200 hospitalizaciones. Los nuevos datos indican además una nueva tendencia. Más de la mitad de los infectados son personas jóvenes en edades que oscilan entre los 18 y 40 años, que también están siendo hospitalizados en mayores números. El alcalde de la ciudad de Los Ángeles, Eric Garcetti, advirtió que si continúa este crecimiento se verán forzados a declarar cuarentena total. Los principales republicanos del Congreso de los Estados Unidos se reunieron este lunes con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca para hablar acerca del próximo paquete de ayuda por la pandemia del COVID-19, mientras que la crisis que muchos esperaban hubiera mejorado ha empeorado dramáticamente justo cuando la ayuda de emergencia está expirando. Así nuestro breve recorrido a nivel internacional, nos vemos más adelante. Vamos al espacio de la entrevista y el noticiero Hechos. Hoy tenemos de invitado al presidente de la Asociación de Epidemiología de El Salvador, al doctor Mario Gamero. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, doctor, hemos conocido en las últimas horas la suspensión de la segunda fase de la reapertura de la economía por el incremento de casos de COVID-19. ¿Cómo ven ustedes estas decisiones que está tomando el gobierno y las apreciaciones que tienen? Sí, bueno, la apreciación personal que tengo es que esta medida ha sido tomada para la disminución de casos a nivel de la población, puesto que en muchos hospitales se ve la realidad de lo que está pasando en nuestro país.
la sobresaturación de hospitales, los médicos que con gran dolor pues estamos perdiendo día a día, mucho médico valioso, el personal paramédico también, de tal manera que menos recursos, más pacientes, y esto está desequilibrando completamente un sistema de salud. Lógicamente, si continúa abriéndose los espacios como son los sectores informales completamente, o como son el transporte, de alguna manera no va a haber orden. Conociendo a nuestra gente, realmente es bien difícil que todos ellos guarden las medidas necesarias para que esto no suceda, para que no se disemine más la enfermedad. Por lo tanto, debe de haber una estrategia en la cual se unan muchos de los componentes estos de prevención para que resulte positivo, para que resulte en una verdadera disminución de la curva que tanto se está en estos momentos discutiendo, porque está en una franca elevación y parece no estar ni en meseta, sino que continúa elevada. Doctor, usted mencionaba un punto importante, son varios los rubros que están en la segunda fase, pero usted mencionaba uno, el transporte público. El nivel de contagio es alto en estos lugares, tomando en cuenta el hacinamiento, también las condiciones de las unidades de autobuses que se tienen principalmente en El Salvador. Claro, esto da oportunidad a que la población se contagie mucho más fácilmente. Recordémonos que para comenzar, en la espera del bus existe una aglomeración de personas importantes, quienes no respetan el espacio importante de 2 metros para que esta situación sea disminuida al máximo. De tal manera pues que desde haciendo la cola, esperando el bus, especialmente en estos días de invierno, hasta que entran al bus, en donde también hay oportunidades grandes de contagio. Lógicamente, cada empresa de transporte tiene que tomar las medidas necesarias, como son el respeto de la distancia entre asiento y asiento, como son el alcohol gel, como es la limpieza de la unidad cada vez que se va a utilizar. Es decir, hay una gran cantidad de medidas que pueden tomarse para eso, pero conociendo a nuestra población, realmente es bien difícil que esto sea una medida ordenada dentro de los buses. Me parece que es muy difícil, incluso en el sector informal. Hay algunos sectores informales en los cuales hay una aglomeración tremenda de gente en donde no se respeta absolutamente nada. Algunas personas andan sin mascarilla. Entonces esto pone en mucho riesgo, tremendo riesgo, la apertura. Yo sé perfectamente pues que la economía es importantísima, es sumamente difícil poner en balanza las dos cosas y decir cuál es lo más importante de los dos, pero yo le puedo decir en una opinión personal que me es más importante la vida de toda la población salvadoreña y luego posteriormente ir progresivamente y lentamente ir abriendo la economía. Pero mientras no se guarde la distancia de 2 metros, mientras las personas no tengan la mascarilla puesta, mientras se eviten esas aglomeraciones de personas dentro de un negocio o los mercados, y mientras las personas no utilicen el alcohol gel y el lavado de manos y las medidas que son tan fáciles de cumplir, mientras esto no se mantenga, es sumamente difícil que cualquier medida pueda resultar efectiva. Yo casi le puedo decir que va a ser difícil tremendamente cualquier estrategia en estos momentos tomada. Entonces, el sobrecargo y la desventaja va para el personal de salud que se encuentra trabajando en los hospitales y que son los que soportan en estos momentos el peso de toda una pandemia. Nadie más lo está soportando, solamente el médico, y está pagando con su propia vida este tipo de irresponsabilidades en determinados momentos. Otro de los rubros que está contemplado en la fase 2 es la apertura de los restaurantes o cafeterías en el punto de atención al cliente en el lugar, es decir, en las mesas que están en el establecimiento, pero siempre con medidas de bioseguridad y también de higiene que se deben seguir para evitar la propagación del COVID-19. Este es otro de los rubros impactados, obviamente, en materia económica, pero desde su punto de vista está bien que se haya postergado en alguna manera, en algún tiempo definido, la fase 2 contemplando este rubro. Sí, creo que en este momento me parece a mí que es una medida para detener esa sobresaturación de personas infectadas que necesitan un hospital, que necesitan una cama.
que necesitan una unidad de cuidados intensivos. A mí me parece que mientras prevalezca este ascenso de casos que va, pero de una manera progresiva, lógicamente tiene que hacerse alguna medida o algunas medidas como las que ya se han mencionado, así como también esa focalización que se está llevando a cabo en los municipios debe de ser estricta, sobre todo controlando los casos que aparezcan dentro de la población, los asintomáticos y sobre todo los presintomáticos, que son los que tienen 2 días para iniciar su enfermedad y que no muestran ningún síntoma. Anda diseminando la enfermedad por todos lados, de tal manera pues que es bien difícil tomar medidas unilaterales o tomar medidas específicas en una sola dirección. Tiene que haber una unión, una sumatoria de todas estas medidas para que resulte positivo, porque no sirve de nada bloquear un municipio cuando dentro de los mercados, dentro del municipio están conglomeraciones de personas importantes que no hacen caso de lo que se está mencionando en cuanto a la prevención. Y la otra cosa es campañas de educación en salud para toda la gente. Muchas personas cometen el error, probablemente por ignorancia, de no utilizar bien la mascarilla, cómo utilizar la mascarilla, en qué condiciones tiene que estar la persona, qué medidas tiene que tomar higiénicas. Y eso muchas personas o lo están obviando o muchas personas no hacen caso. ¿Ya? De tal manera que por eso es que estos hospitales y el sistema de salud no está dando abasto en estos momentos. Y lo más delicado, los hospitales privados también están rebalsando de estas personas ingresadas con esta enfermedad. Y muchos exámenes, muchos medicamentos se los están terminando en las farmacias y no hay. O sea, la situación es bastante difícil. No tiene que haber restricción de entrada de medicamentos. Tiene que dársele todo el equipo y la facilidad del equipo a todas las personas que laboran con estos pacientes para que estén libres de la contaminación, de una contaminación que es en determinados momentos mortal. Doctor, dejando de lado la discusión política, ¿qué sería lo recomendable? ¿Unas medidas focalizadas en los lugares donde hay más contagios o una cuarentena estricta, como lo dice el gobierno, por 15 días a nivel nacional? Es que, por ejemplo, recuérdese cuando en China los casos eran indetenibles y la cantidad de ingresos eran indetenibles también en los hospitales. Hasta ese momento se dictó la cuarentena. Hasta ese momento surgió efecto una cuarentena totalmente estricta, en donde las personas no podían ni circular durante la noche. En estos momentos podría ser esa la solución, pero con el control de los municipios siempre. O sea, no es una medida única, vuelvo a repetir, no es una sola medida la que va a sacar adelante esta pandemia. Son múltiples medidas que, de acuerdo a cómo vayan apareciendo el escenario de los casos, en cuanto vaya reduciéndose la cantidad de muertes, de fallecidos, en cuanto lleguemos a un nivel al menos de 0.8 hasta el 1% de mortalidad, hasta entonces podríamos soltar, digamos, la economía de una manera más fácil, pero también con educación, también con responsabilidad de parte de toda la población. Si estos factores no se cumplen, es sumamente difícil que en algún momento podamos decir estamos bajando la curva. Va a ser muy difícil y esto pues se necesita la colaboración total de las autoridades, de la población y de todo el personal que está participando en el manejo también de pacientes, porque ellos necesitan pruebas, necesitan enviar pruebas a todo el personal de salud para evitar también contagios dentro de los hospitales. Es bien importante ese aspecto también. Doctor, también hemos conocido que, se le dificulta a las personas también acatar estas medidas que se están implementando por parte de las municipalidades. Incluso hay cierre de mercados que tenemos en este momento en varios municipios, y de acuerdo a la propagación que se ha tenido del virus, se podría decir que estamos ya pasando de la fase 3 a la fase 4, doctor. Yo pienso que ya estamos sobre la fase 4. Si esto continúa, ya prácticamente, como le menciono, hay saturación de hospitales públicos, hay saturación de hospitales privados, hay muchas personas ingresadas con diversas sintomatologías, porque ese es el otro punto. Hay muchas presentaciones clínicas de la enfermedad, lo cual hace que necesite un ingreso paciente. Entonces, estamos entrando y estamos ya prácticamente abriendo las puertas de una fase 4.
si no logramos detener esta contaminación dentro de la población. Esto es sumamente difícil y es importante que guardemos todas las medidas ya recomendadas y ya dadas pues, por muchos organismos y por el gobierno. De todas maneras, pues que en estos momentos es sumamente importante tratar de mantener la curva y luego bajarla. Doctor, antes de finalizar, recomendaciones para la población. Sí, es importante pues que la población, si quiere evitar al máximo el contagio, tiene que guardar todas las medidas necesarias ya dadas y ya conocidas. La mascarilla, el distanciamiento social de 2 metros al menos entre persona y persona, evitar las aglomeraciones dentro de los espacios informales o negocios informales, utilizar el lavado de manos frecuentemente con alcohol gel y si quiere una mayor protección, sobre la mascarilla colocarse una máscara, la cual todavía le brinda un plus para que la persona no reciba ni la persona que anda enferma expulse aerosoles a todos los demás que están presentes con él, es decir, a la población. De tal manera pues que todas estas medidas son sumamente importantes, responsabilidad sobre todo personal. Aquí la responsabilidad de cada uno de nosotros es importante. Si se siente enfermo con catarro, gripe o algo, con fiebre, no salga, manténgase en casa. Para las personas ancianas y para las personas cardíacas, para las diabéticas, los fumadores crónicos, los pacientes pulmonares, todos los que tienen factores de riesgo, que se queden en casa, que no salgan, porque van a ser los primeros en salir afectados de esta contaminación o de esta infección. Así que las recomendaciones son esas, seguir todo este patrón de recomendaciones para que evitemos al máximo la mortalidad que está siendo un poco elevada ya para nuestro país. Gracias, doctor, por habernos acompañado acá en Noticiero Hechos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la atención. Vamos a un corte, ya regresamos con más hechos, más información que está ocurriendo de las últimas horas. Virogrip está unido contigo en la esperanza, pero por ahora lo mejor es cuidarnos con distanciamiento social. Virogrip, tratamiento para gripe y tos, presenta. Es momento de hacer un breve recorrido por lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. Graciela Rajo nos ha preparado un resumen con los hechos más destacados en el ámbito internacional. Adelante, Graciela. Seguimos recorriendo el mundo para comentarles que tratar de disminuir los casos de COVID-19 es lo que pretenden Estados Unidos y Canadá, que recientemente anunciaron el cierre entre fronteras para disminuir la cantidad de casos. Damaris Quiñones nos amplía. Adelante, Damaris. En efecto, y en la batalla por contener la propagación del COVID-19, Canadá y Estados Unidos acordaron cerrar su frontera terrestre al tráfico no esencial a partir del 21 de marzo de este año. La última extensión fenece este 21 de julio. Sin embargo, de acuerdo con la prensa canadiense, este acuerdo se ha extendido por 30 días más, es decir, tendrá vigencia hasta el 31 de agosto. Es la cuarta vez en lo que va del año que se renueva este acuerdo, que es revisado cada 30 días. El cierre parcial prohíbe a las personas viajar entre los países por turismo o compras, aunque entre las excepciones se incluye que las personas pueden viajar para regresar a su país de origen. La decisión se tomó después de la conversación telefónica que sostuvieron hace pocos días el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente estadounidense Donald Trump. Por otra parte, funcionarios de la salud pública de Canadá dijeron que el cierre de la frontera sigue teniendo un sentido desde el punto de vista de la salud pública, debido a las diferencias en las situaciones epidemiológicas en los dos países, y sugieren que la frontera debería de permanecer cerrada por lo menos hasta el fin del año. En este contexto, según encuestas recientes, más del 80% de la población en Canadá está a favor de mantener cerrada la frontera con Estados Unidos. Damaris, muchísimas gracias y muy buenas tardes para ti. En este momento que el incremento de casos de COVID-19 es evidente, hay 2 vacunas que también continúan su proceso viento en popa. Conozcamos cuáles son. 2 proyectos de vacuna contra el COVID-19, uno británico y el otro chino, demostraron ser seguros para los pacientes y produjeron respuesta inmunitaria importante.
El primero, desarrollado por la Universidad de Oxford en asociación con AstraZeneca, generó una fuerte respuesta inmunitaria en un ensayo con más de 1.000 pacientes, y el segundo, apoyado por CanSino Biologics, provocó una fuerte reacción de anticuerpos en otro ensayo en la mayoría de los aproximadamente 500 participantes. Estos ensayos clínicos están aún en una fase preliminar, fase 1 y 2, y su eficacia debe aún ser establecida en un ensayo de fase 3 sobre un número más importante de participantes antes de contemplar su comercialización a gran escala. Eso es lo que tenemos en cuanto a vacunas. Hablemos de otro de los tratamientos que se ha rumorado ser muy efectivo en las últimas horas para tratar el COVID-19. Es un medicamento llamado SNG-001 que reduciría en un 79% el riesgo de desarrollar una forma severa del COVID-19, según resultados preliminares publicados el lunes por el laboratorio británico que lo produce, Sinairgene. Este tratamiento inhalado utiliza el interferón beta, una proteína natural que participa en la respuesta del organismo contra los virus. Los pacientes tratados con este medicamento tienen más del doble de posibilidades de curarse en relación a los que recibieron placebo, indicaron los estudios. En Filipinas continúan las pruebas masivas de COVID-19. Docenas de motociclistas y ciclistas hicieron fila en un centro de salud para realizarse la prueba en la tribuna Kirinot en Manila. Las autoridades de Madhya Pradesh, India, utilizaron un camión de bomberos para rociar desinfectante en espacios públicos, incluidos los mercados, para frenar la propagación de COVID-19. En Bulgaria, alrededor de 300 manifestantes se reunieron frente al Parlamento en Sofía esta mañana en apoyo de una moción de censura contra el gobierno del populista de derecha Boyko Borisov, quien es acusado de corrupción. Ese es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así las noticias internacionales a esta hora. Buenas tardes. Finalizamos la emisión de Noticiero Hechos de este día lunes. Quede usted debidamente informado. Vamos con Célida Magaña. Muchas gracias, Raúl. Siempre es un gusto haberles acompañado en esta entrega informativa. Hoy que estamos iniciando la semana, queda usted debidamente informado. De igual manera, le dejamos la atenta invitación para que nos siga a través de nuestras plataformas digitales, donde le estamos actualizando constantemente de lo que ocurre, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por nuestra parte, es todo. Será hasta mañana. Feliz tarde. Buenas tardes.